todos esos crímenes se cometieron cuando Balaguer era presidente. Sí, sí, pero era un presidente nominal, no era un presidente con dominio. El dominio de todo lo tenía Ramfis Trujillo, no quepa la menor duda. Este 30 de mayo se conmemora el 64 aniversario del magnicidio de Rafael Leónidas Trujillo en 1961. Es un acontecimiento que representa un parteaguas en la historia dominicana y es el momento a partir del cual los dominicanos pueden comenzar a pensar en un esquema democrático que de algún modo recomponga al país y le quite de las manos a la familia de Trujillo el poder y la determinación de todos los actos de la vida económica, de la vida política, de la vida social, hasta de la vida íntima de los dominicanos. Contamos con la presencia de Juan Daniel Balcácer, que es historiador, es el presidente de la Academia Dominicana de la Historia y es el autor de este texto magnífico, es uno de los mejores libros escritos sobre el acontecimiento, el tiranicidio de 1961. Hay varias ediciones que se han hecho y a nosotros en particular nos interesa abordar un aspecto. Ya hemos hablado bastante del plan de la avenida, como se le llama, que es el plan para matar a Trujillo y todo lo que acontece a partir de ahí. Sin embargo, el mes de junio se inicia con la muerte de dos ciudadanos dominicanos que estaban en prisión, Rafael Augusto Sánchez y Segundo Inver Brugal, que fueron sacados de la cárcel y fueron asesinados. Sí. Rafael Augusto Sánchez quedó vivo, pero descubrieron que quedó vivo y terminaron de fusilarlo el 2 de junio de 1961. Pero además, Ramfis Trujillo, que estaba en París, es llamado y viene Ramfis Trujillo. Él se da cuenta, no se le dice por teléfono, pero él se da cuenta que hay una tragedia. Él dice, se tira a llorar en la cama y dice, han matado a mi papá. Sí. Y entonces viene para Santo Domingo y a partir de ahí se inicia una cacería de la que se ha hablado poco. Sí, a mí me gustaría, Juan Daniel, que tú nos ayudaras a entender qué pasa después del tiranicidio, cómo se recompone la dictadura, los organismos de represión y la persecución, y además un aspecto que me conmueve muchísimo, que es el de la gente a la que acuden los héroes del 30 de mayo, que le niega el apoyo, la protección y el escondite, por decirlo de algún modo, con muy pocas excepciones. Sí. Mira, para poner las cosas en orden, lo primero es que Ramfis regresa al país el 31 de mayo a las 7 de la noche. Sí. Es decir, rápidamente. Ya desde el 31 a las 7 de la noche, Ramfis está en el país y tomó control militar de la situación. Entonces, recomponer no fue necesario porque es que la maquinaria de la dictadura no se descompuso. El gobierno permaneció intacto. Trujillo es eliminado. Ellos se vienen a enterar y comprueban que está muerto porque al principio creyeron que había sido un secuestro. Ellos encontraron el vehículo hacia la medianoche del 30 y cuando no lograron encontrar el cuerpo pensaron que era un secuestro. Fue hacia las 3 de la madrugada más o menos que encontraron el cadáver en uno de los baúles, del carro, en la casa de Juan Tomás Díaz. Pero ya Ramfis había sido alertado por su familia de que algo pasaba y fletó un avión privado de la línea francesa de Aero France y allá a las 7 de la noche estaba aquí. Ya. Tomó control
Y de inmediato lo primero que dijo, desde que se reunió con el alto mando militar: los asesinos de mi padre son míos. Yo personalmente los voy a matar. Y dio instrucciones para que se hicieran esfuerzos por atraparlos vivos. Ya en junio, el día 4, que fue domingo, el día 3, el teniente Amado García Guerrero se batió a tiros con una unidad del Servicio de Inteligencia Militar. Y al día siguiente, el día 2, perdón, y al día 4, Juan Tomás y Antonio de la Maza, también se enfrentaron a tiros, no se dejaron apresar. Pero el relato que tú haces en este libro sobre lo que ocurre con ellos es que ellos se montan en un carro público, porque ellos salen de la casa de Robert Reed Cabral, salen de esa casa y dicen, bueno, tenemos que buscar refugio en algún lugar. Sí, sí. Buscan, llegan incluso hasta la ciudad colonial, en donde hay un amigo de Juan Tomás Díaz, la calle Espaillat, a quien él le había entregado un revólver. Sí. Él dice, tengo que recuperar el revólver. Sí. Y ese amigo parece que no lo trata adecuadamente. Ya estaban siendo buscados. Ya estaban siendo buscados. Había salido sus fotos. Ya. Hay una versión de que un vecino los vio y gritó, miren los que mataron a Trujillo. Hay esa versión. Hay esa versión. Hay esa versión, pero en realidad ellos fueron desde ese lugar, desde la calle Espaillat, buscaron un carro público y se desplazaron. Ajá. Hicieron un rodeo por la ciudad y luego bajaron hasta la Julio Verne. Hasta la Julio Verne, que en el tercer nivel de los apartamentos que estaba ahí, al parecer conocían a alguien, pero no les dio tiempo a subir. Fueron interceptados porque ya venían siendo perseguidos. Y ahí entonces fue que tuvo lugar el enfrentamiento a tiros entre esa unidad y ellos. Pero ahí no se cumplió la orden de Ramfis. En ese caso no se pudo cumplir porque a ellos le pidieron que se entregaran y la respuesta de ellos fue a tiro limpio. Incluso hay una versión. Ellos no se iban a entregar. Hay una versión de que uno de ellos, es decir, Juan Tomás Díaz, a Antonio de la Maza, le pega un tiro. Supuestamente. Hay una versión que no ha sido comprobada, pero incluso vecinos, yo llegué a entrevistar una vez una de las vecinas que vivió ahí mucho tiempo. En la avenida Bolívar, esquina Julio Verne. Exacto, que los escuchaba vociferar cosas contra Trujillo mientras había el intercambio de disparos. Que por cierto, frente a esa casa, en la avenida Bolívar, ahí era la casa de los Corripios. No, y era la casa de los Guerra Seijas. Sí, ciertamente, sí es verdad. La familia de Juan Luis Guerra. Juan Luis muy jovencito. Que luego Pepín Corripio adquirió esa vivienda. De todos modos, no fue posible apresarlos vivos, ni al teniente Amado García Guerrero. Ellos no se... Pero en el caso del teniente Amado García Guerrero, hubo una persona que la denunció. Sí, claro. Porque la tía de Amado García Guerrero iba al colmado. Pero compraba cosas que no habitualmente compraba. Habitualmente no compraba. Este tipo se dio cuenta y aparentemente la denunció. Había demasiado personas vinculadas con el Servicio de Inteligencia Militar y sospechosas, y vieron, porque él entró ahí de noche, nadie se percató de que él estaba en esa casa, y estuvo 2 días al menos. ¿Es cierto que se ofreció recompensa para los que informaran sobre los que fueron identificados? Y a los mismos, a los que mataron a Juan Tomás y a Antonio de la Maza, Ramfis le hizo un obsequio, y eso lo comentaba la prensa. Pero en realidad la delación, es bueno que se sepa, las jóvenes generaciones, la delación en la era de Trujillo era muy bien premiada. Bien premiada. Siempre fue bien premiada. Y en el caso de Roberto Pastoriza Neret, él fue buscando refugio en algunos lugares y se lo negaron. No preciso ese dato, porque Roberto Pastoriza y su colega y amigo Huáscar Tejeda tenían una relación muy íntima,
con Enrique Tavares Espaillat. Ya. Y fue en la casa de Enrique Tavares Espaillat que se escondieron. Sí, pero y luego se escondieron un tiempo en la fábrica de ellos, Tavares Industrial. Tavares Industrial, sí, sí. Eso es un dato comprobado que incluso pero tú sabes que, bueno, yo leí la memoria de Ike Tavares. Sí, sí, ahí lo menciona. Que se llama Bulle. Sí, sí, claro. Y él menciona que Pastoriza visitó la casa y se fue inmediatamente. Sí, no sí. que él fue a buscar refugio, porque evidentemente ellos sí también habían guardado un arma en esa casa. Sí, sí, claro. Luego, obviamente que... trabajaban para el papá de Ike. Sí. Y estuvieron... Manuel Enrique Tavares. Estuvieron escondidos en la fábrica. Estuvieron y por eso él estuvo preso. Él estuvo preso, claro que sí. Claro. Él estuvo preso y pasó un tiempo preso. Sí. Se salvó porque tengo entendido que un organismo importante de los Estados Unidos intervino para evitar que lo mataran. Claro. Frente a Balaguer. Sí, sí. No, Ahora, la figura de Joaquín Balaguer, eso se hizo, todos esos crímenes se cometieron cuando Balaguer era presidente. Sí, sí, pero era un presidente nominal, no era un presidente con dominio. El dominio de todo lo tenía Ramfis Trujillo, no quepa la menor duda. Y además un presidente que sabía lo que sí estaba pasando y que no podía hacer nada porque este señor había jurado vengar la muerte de su padre de la misma manera en que su padre cayó. Entonces, personalmente dirigió todos esos, las torturas. Ramfis es fama que iba con frecuencia, tanto él como su hermano y sus amigos, a los centros de tortura, sobre todo en el 9, porque la 40 después de varios días dejó de usarse, porque Ramfis también tenía su propia cárcel, que era la del 9, contigua a la aviación militar, que hoy es la base aérea de San Isidro, y ahí fue donde arrojaron a los héroes. También llevaron a las mujeres. A las mujeres, a Sina Cabral estuvo ahí, todo, también hubo otros. No, a las esposas, a Chana, a Josefina, a Nacima, de Amiama, a las de la Maza, que las sometieron a unas torturas también físicas, psicológicas, porque además las obligaban a ver a sus compañeros y amigos bárbaramente torturados y desnudos. Entonces eso eran humillaciones, porque la técnica era primero desnudo, esposado con las manos atrás, y así tuvieron esas damas que ver a todas esas personas. Yo leí una de las memorias de un ingeniero de La Vega que relata las torturas a las que él fue sometido. Claro. Y que relata también cuando llevaron a alguna de las mujeres, que también las desnudaron, y se las mostraban a los presos. Un testimonio. Y los obligaban a mirarlas. Desgarrador también es del padre del doctor Rafael Alburquerque, que tiene un libro sobre sus vivencias en la 40. El escenario dantesco, o sea, Dante describe un infierno que de haber conocido todo lo que se padeció aquí en la era de Trujillo, la Divina Comedia hubiese sido un cómic comparado con lo que aquí se... el doctor Manuel Tejada Florentino. Entonces, antes de que terminemos, volviendo a Balaguer era naturalmente el presidente nominal, pero entre Ramfis Trujillo y luego su tío Héctor Bienvenido y sus colaboradores más cercanos, Tuntin Sánchez y otros más, y el cuñado Luis José León Esteves, eran los artífices de ese plan de exterminio que se llevó. Y debo decirte que de 25 conjurados que cayeron presos, más o menos, por lo menos, bueno, 3 de ellos sabemos
que murieron batiéndose a tiros. Pero el resto... Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza. Del resto salvaron la vida... Amado García Guerrero. Ajá, del resto salvaron la vida algunos 6 o 7. Pero como 14 de ellos murieron asesinados y torturados en las cárceles del 9, y los cuerpos nunca fueron entregados a sus... Nunca a sus deudos, nunca, ninguno de los cuerpos. Nunca. En el caso de Manuel Tejada Florentino, que fue herido por un error, un fuego amigo, digamos. Pero eso es previo. Eso es previo. Eso es previo. Pero Manuel Tejada Florentino es el primero que cae entonces. Pero no tiene que ver con el complot del 30 de mayo. Tejada Florentino, que yo sepa. No, es un caso al margen. Fue naturalmente apresado por su oposición al régimen. Ajá. Como muchos, como sí. La gran redada del 60, que había, las cárceles estaban llenas de antitrujillistas, jóvenes antitrujillistas, pero Tejada Florentino no creo que está involucrado. No lo recuerdo. No lo recuerda, pero yo lo tengo aquí. Ajá. Bueno, igual que tuvo Marcelino Vélez Santana, bueno, que pero salvó la vida. Marcelino Vélez Santana sí estuvo involucrado por el hecho de haber ido la misma noche del ajusticiamiento a la casa de Juan Tomás a auscultar a Pedro Livio, y luego de recomendar que lo llevaran a la Clínica Internacional, siguió con Juan Tomás, con Antonio de la Maza y Salvador, y fue él que lo llevó donde Robert Rick Cabral. El herido fue Pedro Livio Cedeño. Exacto. En el fuego amigo, cuando ellos, entre los que iban en el plan de la avenida, hirieron a Pedro por Livio error, Cedeño. Salvador Estrella fue Salvador quien Estrella que lo hirió. Sí, sí. Él estuvo en la Clínica Internacional. Exacto. Y desde ahí lo apresaron. Claro, inmediatamente. Pero él fue pronto fue intervenido quirúrgicamente, Johnny Aves y un grupo de sus calíes lo torturaron en la misma clínica. En la misma clínica. Y a la esposa que estaba embarazada, Johnny Aves, lo cuenta José Joaquín Puello, le dio una patada que la tiró al piso. Sí. Y él ahí confesó, reveló que no dijo de qué estaba herido, porque ese era el interés de ellos de saber, pero sí dijo que en la noche había estado de visita donde su compadre o amigo Juan Tomás Díaz. Y bueno, y ya ellos sabían que tenían una pistola que encontraron en el lugar donde mataron a Trujillo, que era de Juan Tomás Díaz. Es decir, ellos armaron el muñeco, por decirlo así, de quienes integraban esa conjura antes de la 1 de la madrugada de esa noche. ¿Y cómo fue la participación? Johnny Aves fue muy activo en esta persecución junio. Tanto Johnny Aves como Roberto Figueroa Carrión, que eran los que estaban al frente del Servicio de Inteligencia Militar. Eso se dividió naturalmente desde que Ramfis toma control. Ya Johnny Aves no tenía tanto poder. Porque no había tanta... No se llevaban no muy se bien. llevaban. El quien apoyaba abiertamente a Johnny Aves era Trujillo. Ramfis tenía, como dije, su propia cárcel, sus propios torturadores y todo su... Incluso la Fuerza Aérea, Fausto, era un cuerpo castrense mucho más poderoso que el ejército, que se supone que la Fuerza Aérea lo único que debe tener es aviones, pero ahí había aviones, tanques, ahí había de todo. Entonces Ramfis fue el que condujo toda ese operación. Y para referirme a lo que tú contabas al principio, colocando las cosas en su lugar, el ajusticiamiento de Trujillo, la muerte de Trujillo es el 30 de mayo en la noche. En la noche, sí. Los presos antitrujillistas... No hay seguridad sobre la hora en que ocurrió, pero fue 9:30, 10 y media. A las 10:30 ya estaba. Ya. Los presos antitrujillistas que estaban en La Victoria
se enteraron que Trujillo había sido ajusticiado el jueves 1 de junio. El jueves 1 que era el día de visita. El día de visita en la cárcel. Hay una visita que le hace Josefina Padilla, esposa de Papito Sánchez. Sí. Y ella lo abraza y él le pregunta, ¿es verdad? Y eso lo relató ella en una entrevista que le hicieron en el periódico Hoy. Solamente le dijo eso. ¿Es cierto? Y ella le dijo sí. Sí. Pero eso fue el jueves. Eso fue el jueves. Porque a la cárcel no entraban, no había radio. Le permitieron y lo entrar. mismo refieren dos, sobre todo el ingeniero José Daniel Ariza, que estaba preso y en sus memorias cuenta que fue el jueves cuando su esposa lo fue a visitar y le dijo, y él le preguntó, ¿por qué la bandera media asta? Porque el 31 la bandera estaba media asta. La pusieron a media asta. Y entonces ella dijo, es que mataron al hombre. Entonces el día 2, que es viernes, es cuando ellos dejan de ver a Segundo. A Segundo y a Rafael Augusto. El día 2. El día 2. Que lo sacan. Sí. Y no se sabe qué pasó después. Claro, y comenzó, los presos no querían darle la información a la familia, ni de Segundo, ni de Rafael Augusto. No, como los presos. No, los presos cuando los veían que ellos iban de visita, pero no le decían absolutamente nada. Nadie quería decirle que los habían sacado y que los habían fusilado.